Bueno, vamos a hablar ahora de los céstodos y los tremátodos. En el caso de los tremátodos son parásitos también multicelulares que tienen una morfología plana como de hoja y eh, tienen en su morfología un aparato digestivo y unas ventosas musculares que los ayuda a adherirse a las superficies. No sé si ustedes han visto a veces sanguijuelas, eh, más o menos tienen como una textura parecida a las sanguijuelas. Eh, Poseen un sistema nervioso rudimentario, por así decirlo, y poseen un aparato reproductor. En el caso de los céstodos son gusanos planos, segmentados. ¿Qué quiere decir segmentados? Que tienen varios segmentos. En cada segmento encontramos em, aparatos reproductores y como son hermafroditas, cada segmento que tiene la posibilidad de producir huevos, de fecundar. La cabeza se conoce como excólex. Ahí tenemos, por ejemplo, la tenia solium, perdón. Aquí tenemos el excólex, que es la cabeza, rostero, las coronas de gancho. Con estos ganchos ella se adhiere a los intestinos eh, y además tiene estas ventosas como para facilitar más la adherencia y con esto también pues para alimentarse. Aquí tenemos una atención de ella. Poseen, como ya les había dicho, un escólex que es se da por las proglótides, que son cada uno de los segmentos que están llenitas de huevos, los liberan en la tierra. Cuando el humano ingiere estos huevos, ellos se eclosionan, llegan a la pared intestinal y desarrollan pues la infección como tal. Hay otros casos, por ejemplo, que ustedes conocen mucho, por ejemplo, ¿no? Que la tenia del cerdo, que se va a los tejidos y que cuando se va a los tejidos forma cisticerco. Cuando nos alimentamos es del quiste que se forma en el cerdo. Esas larvas pueden llegar a cualquier parte. Una de las partes más comunes que llegan es al cerebro. Y en el cerebro se enquistan, forman quistes y eso tiene que removerse con muchas veces cuando la reacción inflamatoria es mucha, con cirugías. Entonces, estos tipos de parásitos, los céstodos, pueden parasitar al yeyuno y al intestino delgado por 25 años incluso. Llega a medir hasta 10 metros, aunque se han documentado en otros animales como vacas y eso es mucha más distancia. El quiste libera la larvita que llega al intestino, como ella es hermafrodita, con una sola que llegue es suficiente porque ella se reproduce entre sí y se forman huevos. Entonces, no requiere la Immunolepis nanna, que es otra forma de tenia, no requiere hospedador intermediario, es decir, parasita directamente al hombre. Cada una de estas cositas se llaman proglótides y están llenitas de huevos. Y cuando la gente hace popó, uno las ve en el microscopio, obviamente. Eh, Hay otros que requieren de insectos para la fase larvaria y formar el cisticerco. Eh, por lo general, como ya les había dicho, el más común es es el cerdo. Entonces vamos a ver aquí el ciclo de vida de los tremátodos, de los que tienen forma de hoja. Uno de los más comunes que afecta al hombre es la fasciola hepática. Se llama fasciola hepática porque por lo general afecta el hígado.
Entonces empezamos. ¿Dónde empieza todo esto? Empieza aquí. Una comida contaminada con huevos es ingerida y se produce desenquistamiento de en el intestino y ella enseguida migra por vía porta al hígado. Se reproducen, los huevos son excretados por los intestinos, necesitan, la fasciola hepática, a diferencia de los nematodos, necesita es agua. Ahí madura, es ingerida por ejemplo, por los caracoles. Hay un plato de comida em, o por chipichipi, cócteles de eso, donde no se cocinan bien los caracoles. En el caracol se produce, se convierte en el esporoquiste, la redia y la cercaria, que es como la larvita, se desarrolla en el caracol y se enquista en plantas acuáticas. Cuando nosotros nos alimentamos de esas plantas acuáticas, eh, nos estamos alimentando de la forma infectante, tanto nosotros como cualquier otro herbívoro que se alimente de ello. Por eso les decía, a los que les gusta el sushi, muchas veces las algas están contaminadas con estas larvas. También pasa lo mismo si se contaminan herbívoros, porque hay unos suplementos, sobre todo en los países desarrollados, donde les dan algas de alimento a los animales de corral. Y vuelve y se repite el ciclo, los huevos no embrionados llegan al agua, se maduran, se producen los miracidios, el caracol se los come, produce el ciclo dentro del caracol hasta que se forma la larva cercaria, que es la que infecta. El caso de los céstodos, eh, esto empieza con la ingestión por cualquier alimento que esté contaminado con heces fecales. El ser humano libera el huevo o la proglótide más bien, que están empaquetadas en los huevitos. eh, Estas empiezan a madurar, por así decirlo, y empezar a producir las larvitas. Luego, ya maduras, pueden infectar los cisticercos, ya sea a algunos insectos como grillos, saltamontes. Ustedes han visto que los animales, como los gatos, los perros, les gusta eh, jugar o alimentarse de estos animales, de estos insectos. Entonces se convierten en hospedadores eh, del, del cisticerco, que pueden transmitirlo a los humanos porque se puede generar el ciclo entre ellos. O si no, puede por contaminación de las heces fecales de los animales infectados, el ser humano, no sé, recoge las excretas del perrito, no se lava bien las manos y puede volver otra vez el ciclo al humano, donde se va el cisticerco a convertir aquí en escólex, va a desarrollar el escólex, que es la cabecita, que se va a pegar aquí al intestino, que es la que va a desarrollar las proglótides, que cada proglótide de esa tiene un aparato reproductor y alberga una gran cantidad de huevos. Entonces, por eso que cuando le dan tratamientos parasitarios y se eliminan las proglótides, pero no se elimina el escoles, que es la cabeza, dice que esa infección es muy difícil de erradicar por esa razón, porque mientras se mantenga la cabecita, el escoles ahí en el intestino, se va a seguir reproduciendo proglótides y va a ser un, eh, una fuente de infección bastante grande. Como la mayoría de los parásitos, no existe vacuna contra ellos,
Las recomendaciones son las mismas que los protozoos y de los nemátodos, que no se las dije: lavado de manos, lavado a presión de las verduras, manejo adecuado de las huertas, evitar cuando nos bañamos en lugares así todos, eh, como les digo, lugares exóticos así, al aire libre, naturales, tener cuidado de no ingerir el agua de esos sitios, o manejar bien lo que es la alimentación. En el caso del cerdo, para la teniasis, se recomienda que el cerdo, antes de alimentarnos de ellos, cuando lo matan, pase un tiempo de maduración en frío a temperaturas de -0 grados, menos de 0 grados, para eliminar el cisticerco que se encuentra en el músculo, además de otras medidas de desinfección que se utilizan en las plantas de mataderos de cerdo de beneficio, como son el rocío de ácido ascórbico, vitamina C, para poder eliminar, y entre otras. Las manifestaciones clínicas de los dermatos: aquí tenemos a la fasciola hepática. Ella en el hígado se aloja, se puede presentar de forma aguda, latente o incluso hasta crónica. Estas manifestaciones generalmente son inespecíficas y varían de acuerdo. En la fase aguda, los general se ve fiebre, malestar. En la fase latente no se sienten ningún síntoma, y en la fase crónica puede incluso generar ictericia que se ponen amarillos, inflamación hepática, entre otros. Cuando hay una infectación por el gusano adulto de la tenia, se produce el cuadro clínico que la gente le dice teniasis intestinal. Entonces, se debe hacer el diagnóstico encontrando los huevos o proglótides en las heces fecales. El tratamiento: praziquantel, palmato de pirantel, los médicos lo mandan. O cuando vemos el esquistosoma, se ve en heces o por aspirado duodenal. Entonces, los tratamientos por lo general se da por los azólicos, triclavendazol, albendazol. La fasciolasis se encuentra en las heces fecales, vemos los huevos de la fasciola hepática. También se utiliza los abendazoles, que son de amplio espectro antiparasitario. La clonorquiasis, vemos las duelas, vean, aquí está la duela adulta, en piezas de biopsia quirúrgica cuando se detectan los quistes en músculo. A esto se le da praziquantel. Eh, tenemos paragoniasis, que se identifican los huevos. eh, Se les da praziquantel. En caso de cestos, aquí tenemos, por ejemplo, el cisticerco, que se dan por hallazgos epidemiológicos cuando se hacen entrevistas y eso. Por ejemplo, en el caso de cuando hay un paciente en una familia que presentó cisticercosis o el parásito del cerdo, que dicen que no, que estuvo grave, que convulsionó, que no sé qué. Entonces, a toda la familia se le debe hacer una profilaxis, para evitar que es probable que ellos también estén contaminados, porque por lo general en su casa a usted le hacen cerdo y a los otros le hacen otro tipo de comida, ¿no? ¿Verdad? No es restaurante. Por lo general todos comen la misma comida, entonces se les debe hacer a todos. Gracias.